Listo, ya estamos grabando. Muchas gracias por todo, muy amable por estar acá. Hoy vamos a empezar una clase, como dice la doctora, innovadora, porque vamos a tocar las bases. Esto va a ser siempre cogiéndose las bases y hablándose con el estilo o con la estrategia de la cebolla. Nos vamos a ir empapando y empapando y profundizando y profundizando y profundizando y profundizando como una espiral hasta el centro. Entonces, las bases, vamos a repasar un poco lo que decíamos la vez pasada. Voy a poner la pantalla. Antes de, de, de empezar, como siempre, yo sé que ustedes vienen cansados, venimos ajetreados, etcétera, algo agotados. Vamos siempre a estarnos revitalizando porque este programa está hecho para ti. Este programa, primero, la persona primordial, la número uno, la más útil, la más importante, siempre serás tú. Entonces, aquí pues he invitado un gran maestro de meditación, es un trainer y coach internacional. Entonces, aquí van a tener alguien de alto turniqué, que se le llama así, y es alguien que anda también con todos los de la farándula. Les presento a mi estimado Orlando Velázquez. Es un gran personaje aquí en Colombia. Él maneja muchos temas espirituales. Él llena auditorios y los hace a muchos. Yo he visto cómo se convulsionan allí. Es es un gran maestro. Bienvenido, mi querido Orlando Velázquez. Es un gran amigo. Yo lo conozco hace más de 20 años. Eh, y hoy tenemos el honor de tenerlo. Entonces, mi querido Orlando, tienes la palabra. Ok, doctor Diego, te decía primero que todo darte gracias por la invitación y darle un saludo muy de ser a ser a cada uno de los participantes. Sé que están abordando un tema muy de salud, muy de bioenergía, muy del campo cuántico, muy de la trascendencia, muy de la sanación, muy del fundamento científico. Y ese es un tema que a mí siempre me ha apasionado. Y el doctor Diego, pues, tuvo la amabilidad de invitarme a que hiciera como una introducción, les facilitar un proceso de relajación para que se dispongan a recibir la información. Yo he podido compartir muchos momentos de la vida con el doctor Diego y nos identificamos en algunos abordajes de la vida y la meditación hace parte de esos mismos abordajes, la conciencia misma detrás de todo. Entonces, quiero como facilitarles un proceso de relajación. Sé que algunos están recién llegados a la casa, otros tal vez están en tránsito hacia la casa a descansar y a escuchar eh, esta conferencia. Entonces, simplemente vamos a hacer una relajación, ¿sí? Vamos a hacer una relajación ahí donde está cada uno. Pueden cerrar los ojos, pues los que no, por ahí escuché a alguien que va en el tráfico, si no puede cerrar los ojos. Los que estén en su casa pueden cerrar los ojos, por favor, y simplemente quédense en la postura corporal en la cual están en este momento y hagan conciencia de esa postura corporal. Si tienen los pies cruzados, los brazos cruzados, hagan conciencia inicialmente de la postura corporal. Solo eso. Yo por momentos voy a hacer pausas, ¿sí? Como tomarle una fotografía a la postura corporal. Cuando ustedes hacen conciencia de la postura corporal, el organismo, es decir, esa totalidad cuerpo-mente, comienza a autorregularse. Seguramente se descruzaron, seguramente enderezaron la espalda, relajaron los hombros, ¿ok? Sigan prestando atención a la postura del cuerpo y vayan encontrando una postura adecuada. Ok, desde esa postura corporal adecuada, yo estoy acá con los ojos cerrados acompañándonos en la misma meditación, en el mismo ejercicio.
en la misma relajación. Ahora presten atención a la respiración. No cambien la respiración, no vayan a inhalar ni a exhalar diferente, no. Desen cuenta de la respiración, de la inhalación, de la exhalación. Tomen conciencia de la respiración por unos instantes. Eso está bien, haciendo conciencia de la respiración. La respiración nos trae al presente, al momento. Cuando estamos dispersos en la mente, cuando estamos en el laberinto de la mente, cuando le prestamos atención a la respiración, nos vamos anclando, focalizando en el presente. Ok. Ahora prestémosle atención a algún tipo de emoción que tengan en este momento. Puede ser una emoción o un sentimiento cómodo o incómodo. Prestémosle atención, y cuando digo prestarle atención es ser consciente de. Entonces seamos conscientes de esa emoción, de ese sentimiento que nos puede estar atravesando ahora. Solo eso, atención a la emoción, al sentimiento. Van sintiendo cómo lo van soltando, cómo lo van aflojando, cómo lo van nivelando. Y a la vez que hacen eso, de atestiguar la emoción, están conscientes también de la respiración, en paralelo. Ok, ahora vamos a escalar a la mente. La mente son pensamientos, la mente es un tren de pensamientos, un flujo de pensamientos que vienen y van, como nubes en el firmamento que vienen y van. Simplemente observen los pensamientos. Seguramente un pensamiento que preocupa, un pensamiento repetitivo durante el día, en los últimos días. Observen ese disco rayado. No se identifiquen con los pensamientos, ellos vienen y van. Ese es el arte de meditar, la no identificación con lo que transcurre, con lo que transita. Los pensamientos Ok, ahora nos recogemos sobre la respiración, solamente vamos a prestar atención a la respiración. Bajan la tensión de la cabeza al pecho y al abdomen. Sienten cómo se contraen los pulmones y el abdomen y cómo se dilatan con la inhalación y la exhalación. Para ir finalizando la relajación, vamos a estar atentos y nos vamos a anclar unos instantes en la respiración. La vida transcurre en este instante, en el ahora, en el presente.
Al hacer correctamente la meditación, le cambiamos de frecuencia y de banda al cerebro, lo pasamos de beta a alfa, y en ese estado alfa van a estar más receptivos y atentos a beber toda la información que van a recibir. Conservando esa conciencia del presente del instante, ahora toma una respiración profunda hacia el centro del pecho y al exhalar van abriendo los ojos suavemente. ¿Cómo se sintió, doctor Diego? ¿Cómo te sentiste? Espectacular, espectacular. Me siento muy bien con tus relaciones y tus meditaciones. Siempre las cosas son bárbaras. Aquí estamos haciendo para los asistentes una relajación trascendente. Eh, Luego más adelante podemos profundizar en lo que tiene con la meditación. Mi querido Orlando, enormemente agradecido. No sé ustedes qué sienten, qué piensan. Si quieres, Orlando, hacerles las preguntas. Uno o dos que comenten la experiencia, cómo se sintieron, para que inicie ya la clase contigo. Una o dos personas que quieran comentar cómo se sienten ahora. No me digan que se durmieron. A veces pasa, se quedan Sí, muy sí, relajados sí. y se duermen. Sí, a veces sucede, sí, señor. Por ejemplo, y bueno, muchas gracias, mi estimado Orlando. Dice mi doctora Fátima, me sentí muy relajada. Muy bien. Gracias, mi Perfecto. doctora Fátima. Dice tanto como no me sentía hace mucho tiempo. Uy, genial. Estamos dando donde es muy bien. Entonces, A ver, que alguien gracias más comente. a mí. Dice Sí me dio José sueño. Juan, se le dio sueño, bueno, se relajó bien profundo. De pronto pasó a un estado más profundo teta. Eso, César dice que César, muy muy relajante. relajante. Me recargué de energía. Excelente. Maravilloso. Este ejercicio lo pueden hacer diariamente. Toma 5 o 10 minutos. Y hay otras técnicas, otras tecnologías que en su momento el doctor Diego me permitirá compartirles a ustedes. Les agradezco infinitamente y que disfruten de esta clase que van a recibir con el doctor Diego. Muchas bendiciones. A ti, mi querido Orlando, muchas gracias. Él se despierta, le gana a César, él se despierta a las 3 de la mañana y desde ahí empieza todo su proceso. Muchas gracias, mi estimado Orlando. Entonces, Muchas te me cuidas, bendiciones. dice disfrute, Gracias, hermano. disfrute Un persiguiendo. abrazo fuerte a todos. Bueno, lo mismo, te quiero mucho, Orlando. Gracias. Chao. Igual, hermano. Chao. Listo. Bueno, muy contento de estar nuevamente aquí con ustedes. Eh, Vamos a hablar sobre el cóctel tóxico en el cual estamos viviendo y es una mirada integral lo que vamos a estar haciendo. Para eso, como sabemos de que esto es educación, hay, por ejemplo, el señor Roger Shark, un empresario y autor del concepto Aprender es hacer, eh, dice que lo que nos enseñan en la escuela no sirve en la vida real. Dice, el aprendizaje académico está sobrevalorado en la infancia. Para un niño, más que aprender historia, geografía, química, es importante aprender a ser feliz, aprender a ser optimista, aprender a ser innovador, aprender a meditar y el poder de la gratitud. ¿Ustedes creen que el doctor Roger Chuck puede tener razón? Ahí está Mafalda y Mafalda dice, como siempre, apenas uno pone los pies en la tierra, acaba la diversión. Ella estaba jugando o está jugando en el columpio y cuando termina dice, como siempre, apenas uno pone los pies en la tierra, acaba la diversión.
Veo que no está avanzando. No, nada más se ve la primera diapositiva. Sí, y acá sí está avanzando. Ay, Dios mío. Ah, ya pasó, pero no, pasó muy lento. Ya se ve la imagen de Mafalda, doctor. Sí, igualmente sigue, no, no está ampliada, no está completa y yo aquí la tengo completa. Sí. Y pues ese botón que oprimí para que saliera esa Mafalda, lo oprimí hace como 5 minutos. Entonces, listo. Todos hablan de paz, pero nadie educa para la paz. En el mundo, educan para la competencia y la competencia es el comienzo de cualquier guerra. Y por último, y quiero que me hablen sobre eso, voy a mostrarles nuevamente desde la primera hasta esta tercera. Dice, ahí está un profesor y ese profesor le dice a estos animales como si fuera un profesor de ellos y les dice, para que la selección sea justa, todos tienen que presentar el mismo examen. Por favor, suban al árbol. Y hay un mico, hay un pingüino, hay un elefante, hay un pescadito en la pecera, hay una foca y hay un lobo. Abajo dice, todos somos genios, pero si juzgas a un pez por su habilidad para escalar un árbol, vivirá su vida entera creyendo que es un inútil. Menos mal que a ninguno de nosotros nos ha pasado eso. Cuénteme por favor entonces desde esta, ¿qué creen? Dice que la escuela, lo que nos vienen enseñando a nosotros, no sirve, que realmente no nos ayuda en la realidad. Yo honestamente solo lo supe cuando estudié medicina. No sé si les pasó allá en México a ustedes. Aquí en Colombia sucede contundentemente. Tú haces la carrera de medicina, tienes el diploma y cuando sales la realidad es completamente diferente. La verdad, la realidad es mediocre, es mentirosa, es ladrona, es indigna, es inhumana. Y nos metieron en la cabeza todo este cuento de la salud, pero cuando llegamos y vimos la verdad, fue impactante. Fue muy impactante para mí. A mí me dolió mucho desde que salí hasta que me retiré. Eh, lo que cuando digo me retiré es me retiré de, de la medicina de la universidad. Obviamente la academia siempre ha existido, pero con muchísimo más libertad. Entonces, eh, ¿alguno de ustedes cree que era mejor la historia, la geografía, la química que aprender a ser feliz, aprender a ser optimista, aprender a ser innovador, aprender a meditar, aprender a decir gracias? Esto sería una gran ventaja para nosotros si lo hubiéramos aprendido de niños. Pensemos un momento eso, es fundamental. Nuestros padres, todo el mundo habla de paz, no le pegue al niño, comparta, cuida, pero ¿cuándo ustedes recuerdan la cátedra de paz? Cuando un profesor te enseñó a ser pacífico a pesar de tu violencia. ¿Por qué? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Alguna vez nos hemos sentido como esos animalitos fuera del mico, del mono? ¿Alguna vez te has sentido inútil porque alguien te evalúa según sus creencias, según sus preceptos? ¿Alguna vez te ha parecido el sistema, no solamente de salud, sino todo el sistema estúpido? ¿Te pareció inteligente todo lo que hicieron los gobiernos cuando llegó el coronavirus? ¿Realmente nos cuidaron? ¿Realmente fueron inteligentes? ¿O siempre existe lo de siempre, que es la misma mediocridad, la misma
mentira, todas estas cosas que vimos desde que salimos. ¿Y para qué? Toda una vida nosotros, 1.000 millones, 1.000 millones, dice, si nos hace sentir. ¿Cómo? A ver, empiezo. ¿Quién fue el que escribió? Bueno, ahorita, lo veo que no alcancé a ver. Entonces, ¿cómo después de 1.000 millones de batallas ganadas a nivel inmunológico, que eso la ciencia lo explica, cómo todos nuestros ancestros han enfrentado los virus, las bacterias, el estrés, todos los problemas de la vida? Y llegamos a este punto, salimos del colegio, vemos que, o sí, salimos del colegio, vemos que tenemos todas esas capacidades, todo ese sistema inmunológico, todos nuestros abuelos, tatarabuelos, todos evolucionando en esta vida para que tú existas. Pero hay algunos que cogen las armas después de toda esta evolución y piensan en esto. En estos precisos momentos, no sé si están viendo televisión, no si están viendo noticias, estamos en un riesgo real de estarse tirando bombas atómicas. Eso desde hace 5 años se está presionando de manera fuerte, muy fuerte. Entonces, ¿por qué todo eso? Porque es importante que entendamos que la ciencia, lo que salió como neurociencia, nos explica un poco mejor cómo es que vamos a estar aprendiendo. Entonces, aquí nos dice que en 2 semanas, si nosotros hablamos y hacemos, por ejemplo, si yo hablo acá y voy y lo hago, me voy a aprender el 90% de todo esto. Ahora, que si solo lo decimos, vamos a tener el 70% del aprendizaje. Entonces, allí está la parte más activa del aprendizaje. Entonces, si tú quieres realmente tener ventaja, fuerza en lo que tiene que ver con el aprendizaje, vamos a tener que estarlo diciendo también y vamos que estarlo haciendo. Allí vamos a ganar el 90% del aprendizaje. Entonces, haciéndolo realmente, simulando la experiencia real, presentando dramáticamente, así como escenas. Por eso en muchas ocasiones nos ponían a nosotros a hacer obras de teatro, etcétera, dando una plática y discutiendo participativamente. Entonces, ahí es donde ustedes van a ayudarse a ganar conocimiento, nuevos clics que se van haciendo en la cabeza. ¡Pra, pra! ¿Mm? Ahora, el 50%, 30, 20 o 10, a esto se le llama un aprendizaje pasivo. Entonces, el 50% es lo que escuchamos y hacemos. Entonces, el primero, el 90% es hablamos, decimos y hacemos. Mientras que este 50% es escuchamos y hacemos. Entonces, si ustedes escuchan aquí y luego van y lo hacen, el 50% de todo esto lo que están aprendiendo en 2 semanas estará. Entonces, viendo cómo se hace, mirando las demostraciones, viendo una película. Por eso es que cuando vayan a ver procedimientos, yo les voy a estar explicando para que sus neuronas espejo puedan aprender rápidamente. Luego, el 30%, allí ya de todo lo que se habla, en 2 semanas solamente habrá el 30% si miramos las imágenes. Solo si miramos imágenes. Pero si solo escuchamos, digamos que no estamos viendo imágenes, sino solamente escuchando, entonces tenemos solamente un 20%. La sumatoria de esas dos daría un 50%. Y cuando leemos, que es lo que más hacemos, aprendemos es leyendo. Cuando leemos, en 2 semanas se nos queda solo el 10%. Entonces, ustedes ya saben que la mejor manera para que puedan ustedes captar realmente esto es participando activamente, haciendo, de pronto no, si no hacen preguntas, pensando o escribiendo. A mí me sucede mucho eso. A veces yo callado creo cosas porque estoy allí. Cuando no tengo preguntas es porque estoy pensando también. Entonces, vamos
Adelante. ¿Cuáles son las debilidades de esto es lo que vamos a tener? Entonces, primero que todo, no es fácil entender la magnitud de todos los datos analizados, estudiados, resumidos y sintetizados. Podrás encontrar sorpresas e incluso cuestionarán tu propia manera de ver la vida. En esos momentos podrás sentirte muy incómodo o incómoda, pero si no te dejas amilanar, te encontrarás con la posibilidad de reconstruir la realidad y el mundo. Eso te lo aseguro. Lo segundo es que el cerebro reptil, que solo quiere tranquilidad, quietud, sexo y comida, puede sabotear tu aprendizaje y por lo tanto el cambio y transformación que vas a tener. En este momento podrías cambiar el canal, distraerte por algo más estimulante que te haga pensar o sencillamente distraer. No pretendo encasillarte o encasillar realmente o darte recetarios para ser sano, sana y libre. Te llevaremos de la mano de la manera de un diálogo por el camino de los pensamientos, del pensamiento renovador y diferente. Para eso te darán las bases que te permitirán romper los paradigmas y prejuicios para poner en duda tesis como las llamadas leyes naturales y enfermedades. La idea de este diplomado es potenciarte para que hagas lo imposible. Este viaje es hacer lo imposible. Y de aquí en adelante hasta la muerte, la idea siempre será hacer lo imposible. Entonces, hablando de la clase pasada, repasemos un poco que habíamos quedado que el primer agente para el mejoramiento de nuestra salud integral es tu voluntad. Es la voluntad. Es esa fuerza, porque es una fuerza para hacer las cosas. De alguna manera, esa voluntad necesita la gracia de la vida, de Dios, como lo quieran nombrar. Porque a veces no llegan. Ahí la estamos esperando, la estamos buscando y no llega. Y eso pasa también con nuestros pacientes, con nuestros familiares. Cada persona tiene su momento de carga y hay que respetarlo, pero nosotros tenemos que ser profesionales para entenderlo, para identificar cuándo podemos ingresar, profundizar y cuándo no. La salud es un compromiso siempre personal. Yo decido qué acto de vida tomo y qué actitud y con qué actitud la vivo. Nadie más. O sea que aquí estás solo o sola, excepto con la vida, con Dios, como quieras llamar a este ente. Pero sí, a solas, tendrás que tener la voluntad, tendrás que comprometerte porque la palabra se llama compromiso en todo. Si no te comprometes con tu paciente, si no te comprometes contigo, si no te comprometes con tu familiar, si tú no te comprometes realmente a transformarte, la vida te va a transformar. Pero ya sabes cómo hace la vida para transformarlo uno. Y en muchas ocasiones no necesitamos enfermarnos, no necesitamos sufrir para poder entender. Y este curso, este diplomado y todos los que vengan es para poder despertar estas dos cosas, nuestra voluntad y nuestro compromiso personal. Allí está. Cuando nosotros entendemos cómo es el compromiso personal, vamos a entender y vamos a poder transmitirle eso también, ese compromiso personal al paciente. Porque el primero que no tiene compromiso personal no es el paciente. Es que el paciente no se compromete. Yo ya le dije qué comer, que no comer, él verá. Pero ¿cómo le hablé yo? ¿Lo inspiré? ¿Me conecté con él o ella? Es importante que vayas pensando en tus pacientes ahora. ¿Tienes prisa? ¿Estás pensando en ti? ¿Estás pensando, llegó el paciente, entonces quiero ser el mejor médico, la mejor médica, entonces voy a aparentar? ¿Qué es aparentar? Yo soy la autoridad y voy a hacer todo lo posible para salir yo bien.
allí vas perdiendo y vamos en la competencia que hablábamos, porque no estás enfocándote en la persona, en escucharla realmente, en inspirarte con ella, en acompañarla, en sentirla y en ayudarla, en dar la vida por esa persona también. La vida, ¿qué es la vida? Eso lo veremos en la próxima clase. Recordemos también que la conciencia y los hábitos saludables son la base fundamental. Eso lo habíamos hablado también en la clase pasada. La conciencia. ¿Qué es la conciencia? La conciencia, también la vamos a ver en la clase próxima, pero por el momento definámosla como esa hemodinamia de atención. Pero es una atención donde todos tus sensores están prendidos, tanto los internos, desde el intestino, el corazón, los pulmones, el plexo solar, todo, como los externos, los ojos, los oídos, el tacto, el gusto, el olfato. Y en esa pequeña línea eterna que se llama presente o aquí ahora. Igualmente lo vamos a hablar con más detenimiento. En sí es darse cuenta. Con los pacientes, contigo, fácilmente es darnos cuenta. Cuando nos damos cuenta nos da alegría. Cuando aprendemos algo, ¡ay, claro! Y me río, quedo súper contento, extasiado. Porque nos damos cuenta. El darnos cuenta nos da felicidad. El darnos cuenta nos da trascendencia. Por eso hablamos de que los médicos dormidos, que las personas dormidas, porque o estás dormido o estás consciente. Y el 99.99% de las personas estamos dormidas. Y nuestra lucha, nuestro trabajo, nuestra búsqueda, hasta que dejemos de luchar, de buscar y todo eso, es eso, irnos entrenando, entrenando en conciencia. Y ahí para poder entrenar en conciencia a la persona. Entonces, la vez pasada les decía que la conciencia y los hábitos eran fundamentales en mis pacientes. Siempre estoy actuando en la conciencia de la persona. Entonces, cuando hay problemas de nutrición, por ejemplo, veo que la persona no está comiendo bien, le digo que no juzgue nada de lo que se come en la primera, máximo en la segunda semana. Y lo que hago es que tenga conciencia los primeros 5 segundos antes de comer. Perdón, 5 minutos. Luego, cuando esté comiendo. Y luego los 5 minutos después de comer. Al principio solamente podrán segundos, pero con el entrenamiento van a empezar a hacerse milagritos, porque el médico interior me va a ayudar y me va a hacer quedar muy bien. Entonces, todo esto, lo que les decía, todo lo que nos sucede, viene del inconsciente, de 11 billones de bytes contra solo 7, 8 de la conciencia. Perdón, de la atención, de estar acá, de la única oportunidad que tenemos, no tenemos otra. Cuando estemos aquí, vamos solamente a captar máximo 7 bytes, mientras que el inconsciente le llaman el monstruo, tiene 11 millones y está en todas partes. Muchas personas le llaman el subconsciente. Otros mal le llaman destino. Y nuestro cerebro parte todo para darle definiciones. Pero tú cada vez que avances, vas quitando más esas definiciones, esos límites, y vas integrando. Vas integrando cada vez más, pero ese clic solamente hará en ti. En ti. Porque es tu camino. Solo hay un camino y es el tuyo. Y tu voz interior siempre te va a sacar del problema, pero debemos escucharla. La enfermedad es el grito desesperado de esa voz. La otra manera de nosotros comunicarnos con ese inconsciente fuera la hipnosis, que la hipnosis, pues ustedes saben, es llegar al inconsciente por medio de, primero, una gran relajación y luego uno entra con unas palabras y lo va llevando hasta el vientre materno, etcétera, va haciendo regresiones como quiera,
para poder sacar todas esas memorias. La persona hipnotizada las habla y aquí se le va haciendo como hacen los curas, como hacía Jesucristo, como hacen muchos los griegos, irle dando como paz, como que perdonando eso. Ah, que ya quedó pecado listos tus pecados, haz algo parecido. Entonces, perdón, eso se me... Entonces, los hábitos son conexiones con el inconsciente. Entonces, dele, que dele, y que dele, y que dele, y que dele, hasta que ya fluyes, 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 fluyes. Hay un ejemplo, una historia en Japón que pusieron a dos grupos a hacer los jarrones más finos. Les entregaron la misma arcilla y todo. A este grupo le dijeron de que hicieran los mejores jarrones que pudieran hacer, los más perfectos. Y aquí les dijeron a estos otros que hicieran jarrones todos los que más pudieran, todos los que más pudieran, que no se pusieran a pensar en hacerlos bien. Era hacer, 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 hacer jarrones. Y ahí la historia termina. Es que los jarrones más hermosos y perfectos no lo pudieron hacer las personas que los querían hacer perfectos. Los hicieron los mejores jarrones, lo hicieron fueron las personas jarrón tras jarrón, tras jarrón, tras jarrón, tras jarrón. Y eso lo explica Stephen Hawking en sus programas científicos, y es que la vida es así. Tú vas a actuar, o el paciente va a actuar, tu familiar va a actuar, y va a cometer error. La idea es pararse y volverlo a intentar. Error, y ahí es donde tú tienes que estar. Porque si eres médico, dice, bueno, yo ya le dije lo que tenía que hacer el verano. Si no se mejoró, ese era tu paciente. Ah, no, que el sistema, no, disculpas. Debes hacer algo como lo que yo hice, salirme del sistema, pero hacer las cosas como yo creo que son correctas. Entonces, las dos cosas fundamentales allí para ti y para los pacientes tuyos es empezar a ingresar en la conciencia y los hábitos en ese mundo. También de la hipnosis, las ondas binaurales, todo eso, vamos a escuchar ondas binaurales, le voy a entregar ondas binaurales. Las ondas binaurales son ondas que se ponen en audífonos, unas entran por el oído derecho, otras entran por el oído izquierdo, y ellas entran hasta los ganglios basales de nuestro cerebro. El hipocampo, todo esto lo va cogiendo y va ayudando a que todo se nos haga realidad lo que allí pretende la situación. Me consta, eso es así, me ha sucedido, por eso les digo. Entonces también hablábamos de que hay una toxicidad generacional increíble, muy, muy grande, y es de esta generación. Llevamos solamente 50 años en este conflicto tan brutal, donde ya se explica, como lo vimos la clase pasada, las personas que tengan 30 años para abajo, se dice ya en las estadísticas científicas que van a morir, están ya hechos para morir antes que sus padres, o sea, antes que la edad que van a morir sus padres. Y ustedes ya van viendo bebés con gastritis o a bebés que le están entregando medicamentos para doparlos. Ya a todo el mundo se le está entregando la bomba de protones dándoselas a niños de 8 años, que porque tienen Helicobacter pylori, pero si escuchamos y leemos, las gastroenterologías nos dicen que el 80% de los niños que tienen 8 años tienen Helicobacter pylori. Y no entendemos. Y escuchamos, que al Helicobacter pylori hay que darle 3 medicamentos o con 4 medicamentos. Vemos que no les funciona. ¿Y qué hacemos? Por pereza, por miedo. Puede ser que ninguno de acá ya estemos en esas, ¿sí? Solamente pues puede ser también para nuestros colegas, es lo que he podido ver. Entonces, la gente cada vez es más y más y más en este planeta. Entonces, cada vez más basura, cada vez más popó, más chichi, más excremento, más basura nuestra.
¿Cuánto sacamos? El gringo aproximadamente bota 1,5 kilos de basura diaria. Aquí exactamente en Armenia tenemos 1 kilo, entre 850 gramos a 1 kilo de basura diaria. Aquí en Armenia, aquí exactamente en esta ciudad. Todos los santos días. Pero si ustedes van al mar, ven toda la basura y eso no va a parar y no va a parar. ¿Qué vamos a hacer? Este diplomado está hecho para eso, para que estudiemos los plásticos, para que estudiemos todo y también las cosas que vamos a hacer, porque todo esto sí tiene solución, claro que sí. Todo esto. Y la solución eres tú. Entonces, actualmente, como decimos, estamos expuestos a miles de tóxicos. Hay estudios que le han hecho a uno en sangre, en piel, en cabello, y anteriormente, hace 20 años, salían 20 tóxicos, 30 tóxicos. Hoy en día están saliendo a todas las personas aproximadamente entre 300 a 1,000 tóxicos que antes no se identificaban. Y eso que esos aparatos les falta por identificar otros. O sea, esos son los que pueden nomás identificar. Ingresos de sustancias tóxicas, como lo habíamos dicho la vez pasada, lo que hacen es producir una reacción. Una reacción. Y a esta reacción de defensa le hemos llamado enfermedad. ¿Si será defensa? Raro, ¿no? No, luego la enfermedad no es que nos mata, luego la enfermedad no es la enemiga, pero aquí dice que defensa. Entonces a esta ciencia se le llamó homotoxicología, que la vamos a ver muy bien y que es espectacular la manera como nos explica. A mí me ayuda todos los santos días la filosofía. La filosofía, carrera, acción o cosa que en estos momentos no tenga filosofía, va a desaparecer, se va a extinguir. Les recuerdo que ya está la inteligencia artificial acá y la inteligencia artificial está acá es para tomar todas esas cosas. Sé que los acupunturistas, vean, también van a desaparecer. Los infiltradores de procaína también van a desaparecer, que dicen que hacen terapia neural. Todo lo que es así técnico va a desaparecer, que la técnica. No, aquí viene la filosofía. Lo que tenga filosofía profunda no va a desaparecer. Es más, va a tener la gran ventaja. Este es el momento para poder entrar en la diferencia, en la autenticidad. Y de eso se trata. Si no eres auténtico, si no estás aquí ahora, si no eres tú, no vas a poder hacer una bioresonancia. La bioresonancia es esa vibración que te da aquí y que sirves como placebo. Y que si tocas también ayudas. Si haces un masaje, se le va el dolor. Y la paciente dice, se me fue el dolor y tú quedas asustado. Ay, ¿cómo así? Esto sí es cierto. Pues a mí me pasó en muchas ocasiones. Al principio uno ni sabía cómo salían las cosas. Y cada vez uno va viendo, entendiendo. Pero también entendí que le tocaba era a Diego, no al doctor Diego, hacer medicina. Porque el doctor Diego sabe de medicina y de doctor. Pero Diego es ingenioso y Diego sabe de medicina. Entonces, Diego, al saber de medicina, utilizaba todos los instrumentos y todo su conocimiento y filosofía para aplicar en ese momento. Y pacientes que convulsionaban toda la vida dejaban de convulsionar para toda la vida. Y me hacía súper famoso y luego decían de que yo era brujo o algo así. Y yo a veces ni entendía muy bien qué era lo que pasaba. Pero es sencillamente entender y tú lo vas a hacer. Estoy seguro. La idea es identificar a esa persona, volverte artista. El arte solo se hace aquí ahora. Cuando tú tiras un tinte, cuando tú tiras, haces un cuadro, tú no lo estás pensando, tú lo estás haciendo. E hiciste esto y haces esto. Y eso era la medicina antigua completamente, hasta que llegó la ciencia, ahorita lo hablamos. Aquí estamos viendo los efectos de la polución sobre la salud. Entonces, la parte ancha es donde está prácticamente toda la población. La parte más pequeña es la que tiene menos población. Entonces, dice que el primer efecto son el efecto subclínico. Entonces, aquí, si nadie siente nada, podemos estar intoxicados de esa manera, estar en la base como todo el mundo, intoxicados y sin todavía sentir síntomas. Luego, el empeoramiento
empiezan los pulmones. La tos, la garganta, los oídos. Eso es lo que primero se nos empieza como a inflamar. Luego ya empiezan a llegar síntomas cardiovasculares. Y esos síntomas cardiovasculares de tóxicos, de la polución. Señora, no, es que eso es hereditario. Mentira, solamente el 7% y de pronto menos de las enfermedades que existen son genéticas. De resto, todas son epigenéticas, o sea, el medio, que el exposoma que está afuera y adentro, es el que actúa para cambiarnos los genes. Igual que el ejercicio, igual como el ritmo circadiano. De las cosas más importantes que existen es el ritmo circadiano. Él controla todo. Entonces hablamos de carbohidratos, de proteínas, no coma eso, no coma aquello. Pero todo esto es una ciencia verdadera donde hay que integrar todo. Y los ritmos circadianos comandan absolutamente todo. Es más importante de lo que ustedes se pueden imaginar. Y eso lo vamos a hablar. No sé si la próxima o la otra, si alcanzamos. Luego, después de los síntomas cardiovasculares viene la toma de medicamentos. Luego, la restricción de rendimiento. Empezamos a caminar, empezamos a cansarnos. Ve, yo me siento cansado. Entonces, imagínate por todo esto. Y recordemos, hace unos años, los ateromas que salen dentro de las arterias, que nos pueden tapar y dar infartos, empezaba a los 8 o 9 años. Hoy está empezando, ya se está encontrando al mes, 2, 3 meses de nacido la persona. Yo le echo la culpa a la mamá, pero la otra culpa se la echo a la leche. Aunque de una vez les advierto, la culpa no existe. Es una manera como de poderme comunicar con ustedes. Bueno, entonces luego sigue el ingreso a urgencias. Luego viene el ingreso ya a hospitales de manera recurrente y después, como decimos por acá, tuki tuki lulú, la muerte. ¿Y qué va a hacer el gobierno? Nada. Ha hecho algo. Ustedes han visto que el gobierno diga, miren, por esta contaminación la gente le está dando hipertensión, diabetes, lupus, artritis, bueno, y vamos a hacer esto o aquello. Y seguramente no va a suceder. Entonces, la gente empezó desde hace muchos años, a poder saber realmente qué podían hacer con esta parte de la salud. Y hace 3000 años antes de Cristo, el señor Hammurabi, que era un rey de los judíos, que empezó en Sumeria, la primera civilización donde se encontró la escritura cuneiforme. Los primeros escritos, y a partir de ahí es que se inició la historia, porque se dice que la historia se empieza desde que se empieza a escribir. Empezó Hammurabi. Hammurabi, pues, dice que antes de que llegara Hammurabi al poder eran los sacerdotes del dios Shamash, los que ejercían como jueces. Entonces, es Hammurabi el que establece que sean sus funcionarios quienes hicieran ese trabajo, mermando así el poder de los sacerdotes y fortaleciendo el suyo propio, o sea, como rey. Para ello, Hammurabi recopiló unos códigos. Esos códigos normalmente se encontraban, uno pasaba y todavía están como en unas pilas y todo el mundo tenía que pasar a verlos porque eran los códigos. Por primera vez se escribió, dice que todas las leyes civiles y penales existen y las mandó a grabar en columnas de piedra que se distribuyeron por todo el reino para que el pueblo conociera la ley y sus castigos. Entonces fueron 282 leyes, donde rápidamente les digo abajo, era lo de la ley del talión, ¿no? Entonces, ojo por ojo, diente por diente, allí fue que apareció uno de los el sueldo a los médicos. Fue por primera vez que apareció también. Nos pusieron a empezar a pagar y tenían que pagarnos y era por Hammurabi. También decía, si un hombre destruye el ojo de otro hombre, se le destruirá el ojo. O sea que si uno hacía una cirugía de ojo, que
Al menos en Egipto ya está comprobado que hacían cirugías del ojo. Entonces, si se destruía el ojo, pues se le quitaba el ojo. O aquí dice, si un hombre destruye el hueso de otro hombre, se le romperá el hueso de él. Entonces así empezaron como a escribir de qué se trataba esto. Él se profundizó mucho más. Igualmente ahí les voy a enviar, no les voy a leer todo eso, pero aquí hay unas leyes que bajé de Hammurabi que se trata de los médicos. Es muy, muy, muy interesante. Igualmente los griegos avanzaron muchísimo para poder encontrar realmente qué era eso de la salud. No tenían la tecnología, no existía la ciencia, pero ya existía lo que es la logoterapia. La logoterapia es esto. Con la palabra sanaban. Y había muchas maneras de sanar con la palabra, así como la programación neurolingüística, así como la psiconeuroemoción o la biodescodificación. Ellos ya la estaban haciendo allí y entendían mucho de eso. No aplicaban medicamentos por el momento, hasta que llegó nuestro gran amigo Hipócrates. Esculapio es el que está arriba, el que está aquí en esta parte de arriba. Eh, este. Hipócrates es el que tiene al niño. Ahí está observando el muchacho, el hijo de esta señora, de la mamá. Y allí se manejaba mucho lo que eran los caracteres y las causas de las enfermedades. Entonces hablaban sobre la melancólica, la flemática, la colérica y la sanguínea. Esto más adelante lo vamos a ver con más facilidad porque sí tenían mucha razón. Es que miren cuánto tiempo duraron. Doctores, ¿cuánto tiempo dura una medicina interna para ser cambiada? Veamos eso. O sea, cada cuánto está cambiando nuestro conocimiento médico. Mientras que esos conocimientos no funcionaban y duraban por todo ese tiempo. O mejor dicho, duraban todo ese tiempo y por lo tanto comprobaban que funcionaban. Si tanto tiempo nosotros no estamos empezando una técnica cuando ya sale una nueva. Y primero un concepto y luego llega otro. Y por eso es tan importante la medicina y la historia, porque la medicina tradicional china, la ayurveda, todas estas medicinas antiguas, las judías, todas, eh, porque se comprueba que funcionaron mucho más tiempo. También Galeno, romano, entonces anteriormente era griego, pero entonces este romano, ya 300 años después, aproximadamente 300 años después de Cristo, él primero lo que hacía era como disecar animales. Entonces disecaba los animales y empezó a darse cuenta de todas las cosas que hay adentro de los animales. Y dice, ay, pero entonces esto lo tendremos nosotros. ¿Qué hizo? Se la pasó en donde estaban los gladiadores y él quería ser el médico. Era tan bueno que era el médico de no solamente de los sacerdotes, sino también de los césares. Y entonces con los gladiadores, claro, se le sacaban las tripas, entonces él podía hacer todo eso, remendar, entonces toda esta la parte de la suturación como tal, ya Galeno lo empezaba a hacer. O sea, hablaban sobre los barberos, uno piensa que los barberos y la cirugía, eso, no ahorita, se echaron mucha carreta en la universidad. Por eso hay que estar con historiadores, el que sabe historia es el historiador, no el médico. Aquí igualmente, viendo cómo se reducían los romanos, mira, esa época Galeno, las fracturas. Yo vi cómo los indígenas reducían las fracturas, cómo hacían unas tablillas con guadua, las hacían re bonitas, las cosían y luego ponían el niño o ponían la persona que estaba fracturada y una bendición. Y yo quedaba con la boca abierta. Yo decía, ¿cómo esta gente sabe todo esto? Y nosotros varados que porque no tenemos una, una venda de yeso. No, si no hay venda de yeso, entonces no podemos hacer nada. Por allá yo me volví maguire con todos sus indígenas, pues les cuento que yo hice mi rural y estuve mucho en las selvas, tanto del Amazonas como del Pacífico colombiano. Entonces, ya en el año 1221 se inician las farmacias. Entonces, ¿para qué especialmente? ¿Por qué se iniciaron las farmacias?
Se tiene constancia que la primera farmacia en Europa creada por los frailes dominicos en el convento Santa María. Yo se lo voy a mostrar más adelante cuando hablemos ya, profundicemos en la parte de las farmacias, van a conocer esa farmacia que se llama la Novella de Florencia en Italia. Estos frailes cultivaban hierbas y plantas y elaboraban medicinas y ungüentos para la enfermería, el convento, pero no para el público. Por eso ustedes, cuando van a cualquier lugar de los curas en sus templos donde viven, siempre van a ver sus cultivos. Y normalmente es de medicinas de médicas. Ya en 1561 llega ese auge de la iatroquímica. Entonces, por eso se llama la iatrogenia o iatrogenia. La iatrogenia es el daño que uno hace como médico con los medicamentos, con esos químicos. Entonces, ya desde esa época, 1650, empezaron toda esa parte, los químicos se utilizaban para los medicamentos. Se iniciaron las farmacopeas. Decía, ya en 1441 se creó el Colegio de Médicos. Entonces, primero se crea el Colegio de Médicos en 1441, dice, el Real Colegio de Boticarios de la Ciudad y Reino de Valencia, considerando el más antiguo del mundo, como con plenas competencias administrativas y legislativas. Los boticarios de Valencia fueron los primeros del mundo en elaborar sus medicamentos con sus mismos criterios que actualmente se exige en las farmacopeas. Desde allí empezó, pero entonces, ¿qué sucedía? Ellos se quedaban con el conocimiento. Estos dos grupos realmente se crearon para acaparar el conocimiento. Pues claro, si yo tengo todas las fórmulas, el acceso a todas las fórmulas de todo, hago la farmacia y aquí pues tengo todo el acceso a toda la medicina, todas las medicinas que existen. Entonces, para eso hicieron esos colegios y para que eso se hicieron las farmacias. También podemos hablar de que Copérnico destronó, Copérnico cambió la medicina y también otras personas, eso después lo vamos a hablar. Pero entonces él dijo, una de las cosas que dijo es que la Tierra no era el centro del universo. Y Besalio, que también es un de los grandes anatomistas, que también fue revaluado después, que lo vamos a ver, hizo lo mismo con Galeno. Lo cambió, le dijo, no, está equivocado, esto no es esto, sino esto es aquella, y puso en evidencia mediante la disección de cadáveres humanos y sus errores. Claro, pues vamos pasando tiempo, ya llegaron leyes allí, Galeno no las tenía muy bien, a Galeno le tocaba esconderse en muchas ocasiones, por eso estuvo con toda esta gente, y nosotros también teníamos nuestra medicina. Entonces, ¿qué es la medicina prehispánica? Sabíamos con las oraciones. Miren, por ejemplo, a este indígena, un amor más grande. Esta es la ventaja de poner cosas así. Y es que, mire las adoraciones. ¿Cuántos tiempo duraron todos estos indígenas? Créanme, más que nosotros. Más que nosotros. Voy a ponerse un poquitico más grande a ver si se puede. Parece que está un poquito lento. Bueno, todos los rituales, todos los procedimientos para la luxación de hombro, miren cómo atendían el parto, miren las parteras allí, cuántos hijos no se atendían allí, cuántas parteras no existían, cuántos médicos no estaban, cuánta gente. ¿Mm? Excelente, todo eso era excelente, la manera como surgieron todos esos pueblos hasta los días de hoy. Todavía, ¿cuál es la diferencia? Mírenla, por ejemplo, allá en México. Miremosla también aquí en Colombia. Lo que veo es que estos chamanes en este momento están gordos, obesos, diabéticos, hipertensos y siguen creyendo en esa medicina que ha cambiado. Todo esto
está cambiando de manera importante. Los alimentos, ese celular que estás al frente, ese plástico que tienes al frente, todos esos materiales que tienes en estos momentos no existían en el mundo de los chinos cuando hicieron su medicina tradicional china. Tampoco existían en la Ayurveda para poder decir esto es pita, vata o kapha, o esto está, bueno, sí se puede hablar desde la filosofía profunda, sí, pero todo ha cambiado. Así que también esta medicina, el naturismo, debe estar cambiando porque las plantas que habían antes no existen ahora. Las plantas también evolucionan. Todos los seres vivos que tú ves ahora son el 1% de todo lo que existió. Todo desapareció. Aquí solo está el 1%. Y esas plantas, esos árboles que tú ves, también son la evolución y siguen evolucionando o siguen cambiando y adaptándose hoy, como les dije la vez pasada, por las, eh, por la, por el avance de las ciudades. Entonces los animales ya empezaron a cambiar genéticamente también, las plantas ya genéticamente son diferentes, todo lo que hay es increíble. Entonces, pero vean cómo hacían los emplastros, vean los emplastros, miren allí cómo oran, cómo los tocan, las plantas, miren los animales, cómo tenían que ver tanto el fuego, miren el humo allí, el fuego, siempre alrededor de todo está el fuego. El fuego es el cambio, la transición, es la trascendencia. Miren acá, sabían hacer muy bien sus cirugías. Entonces, para las fracturas también los indígenas, miren, ahí está. Y exactamente esa plantilla que ven ustedes ahí, antes de llegar, antes de 1500, mucho antes, esa plantilla fue la que yo vi en el Amazonas. Esa que ustedes están viendo ahí, esa fue la que hicieron allá. Yo quedé súper impresionado. También cómo eh, trataban a sus muertos, también cómo manejaban su alimentación. Miren las plazas de mercado. Miren esa plaza de mercado tan bella. Hasta que, bueno, tuvieron que llegar ellos. Tuvieron que llegar los españoles, digamos más bien los invasores. Estos invasores se dieron cuenta de que América tenía las mejores medicinas. Entonces, los españoles pedían a España la medicina, pero el rey decía, ¿cómo se les ocurre si ustedes tienen allá las mejores medicinas? Es más, antes manden más, que necesitamos más de esa medicina. Aquí éramos expertos en medicina, en España nada. Eso allá era un caos completo y todo pues por la avaricia, las invasiones, lo que hace ahora, lo que sucede siempre, estas guerras, estas invasiones y pues llegaron, se nos llevaron, se apoderaron del conocimiento que se recogía de las diferentes culturas y de su botánica. La botánica le llamaban el oro verde, yacimientos mineros también, también su propia gente, muchos se los llevaron eh, y pues así sembraron la semilla de la economía global moderna por medio de estos medicamentos. Todo lo que encontraron José Celestino Mutis, aunque hay muchos otros, es que José Celestino Mutis vino aquí a Colombia. Eh, a todos los países estos españoles llegaron botánicos. Tarea, por favor, primera tarea. Yo tengo el nombre, en este momento no me acuerdo, pero yo tengo el nombre y la próxima clase lo sabré. Tarea, ¿quién fue el botánico que vino con Celestino Mutis, pero a México? José Celestino Mutis vino aquí a Colombia. ¿Quién en ese mismo momento lo mandaron para México? ¿Cuál es su historia? Es fundamental porque allí empezaron el estudio de las plantas, la botánica, la fitoterapia, el naturismo. En la próxima clase vamos a hablar qué es natural, qué es naturaleza y qué es naturismo. Pueden haber diferencias. Y claro, hubo muchos de ellos que quisieron hacerse amigos nuestros y quisieron compartirnos los suyos. Y así empezaron a extinguirnos porque no estábamos acostumbrados a la comida de ellos. Y como no estamos acostumbrados a la comida de ellos, eh, entonces empezamos a desaparecer, a morir.
también la varicela, la polio. Todas nuestras enfermedades se las transmitimos a ellos, las mismas gripas. Y fue un problema gravísimo para ellos mismos. También en la Edad Media hicieron lo suyo, quisieron saber sobre salud, intentaron avanzar, hicieron sus primeros hospitales. Los hospitales, más adelante los vamos a ver, vienen de los árabes y eso eran hostales, pero llaman hospitales porque eran hostales, o sea, eran hoteles. Y ahorita ya se está volviendo a tomar esa gran técnica. Cualquiera de ustedes que pueda hacer esa gran técnica de coger un hotel y utilizarlo como hospital, es genial. Ahora se está dando eso y los resultados son bellísimos, bellísimos. Eso sí, de manera independiente. Se habla con el dueño del hotel, pueden haber actividades, bueno, es algo muy, muy, muy interesante y muy bueno. Entonces, claro, como los árabes veían allí que las personas llegaban al hotel, los que estaban enfermos, esperando a ver quién los ayudaba al médico, se dieron cuenta que podían estudiar allí. Primero los médicos iban y revisaban el paciente que iba, pues veían los demás y decían, bueno, aquí puede haber un buen sustrato. Miren aquí las flebotomías. No sé si ustedes las alcancen a ver bien ahí. Las personas sacándose sangre. Ahí eran las antiguas flebotomías. Yo hago flebotomías casi todos los días, por no decir todos los días, eh, que es la sacada de la sangre para estimular unos receptores. Hay muchos estímulos, pero cuando se saca de la sangre, hay unos receptores que quedan en los cuerpos carotídeos, en el cuerpo aórtico, que son del sistema nervioso. Y ellos, de una vez en sus supercomputadores, se dan cuenta que falta algo de sangre. Salió, ¿qué pasó? Y empiezan a revisar en sus supercomputadores. Y mientras revisan, se dan cuenta de algunas fallas que tenemos. Entonces nos ayudan, nos cuadran hasta la presión, nos cuadran muchas cosas. Hay muchas personas que se curan completamente la presión para siempre, solamente con la flebotomía. Las flebotomías se hicieron hasta 1960, igual que las colonoterapias, que de eso vamos a hablar bastante. Les voy a dar seguramente la clase más espectacular que existe. Y pues la digo porque me tengo confianza, además yo ya las he dado y eso es lo que dicen. Y sí, he visto las conferencias que existen en su momento, y le voy a dar a ustedes la mejor en colonterapia. Eh, Miren el cura también, los curas también sacaban partido, miren arriba. Entonces se sentaba con el esposo y la señora que era la paciente. Entonces decía el cura, no, pues déjemela, yo le hago sus cosas. Y el cura se quedaba con ella, tenían relaciones sexuales para poderla curar. Y esas eran las maneras para ingresar el espíritu y que la persona pudiera curarse. Abajo ustedes pueden observar, pues eso es carreta desde mi punto de vista, pero todavía no sé, hay cosas muy impresionantes en esta medicina. Ven ustedes aquí los médicos domiciliarios que hacían también su parte, así llegaban normalmente en caballo o pues en su carro a vapor. Todo era muy espiritual igualmente. Hasta que ellos pues también la embarraron. Ustedes se dieron cuenta de todo lo que sucedía. ¿Por qué les muestro todo esto? Porque es la verdad, porque es la vida, porque está sucediendo hoy, en estos momentos, en Palestina, por ejemplo, y en muchos otros países que no nos cuentan, en estos primeros momentos. Entonces aquí vemos, y eso se llama salud, eso se llama enfermedad, eso tiene que ver con la historia de nuestro paciente. Recuerda que cuando estemos con nuestro paciente debemos saber su política, su religión, sus creencias. Tenemos que saber cómo está con sus vecinos, con su trabajo, con su lúdica, con todo. La historia clínica la vamos a revisar más adelante. Aquí vemos entonces cómo a los indígenas les tiraban perros y ellos pues disfrutaban. O cuando no hacían caso o sencillamente por deporte hacían esto y hacían cosas mucho más terribles, mucho más terribles con las niñas. Entonces hubo grandes personas en este planeta que nos ayudaron
Aquí, por ejemplo, está Hipócrates, aquí está Sócrates, aquí está Platón, aquí está Paracelso, aquí está Celso. ¿Quién me puede decir quién es este? ¿Alguien de ustedes? El que estoy señalando, el que está prácticamente en el centro, que está como calvo y con pelito aquí alrededor. Este. ¿Quién me puede decir quién es él? ¿César Augusto se durmió? César, doctor. Este es Hahnemann. Este es Hahnemann, Samuel Hahnemann, el que descubrió la homeopatía. Este es Arnold y este es Schulz, los que nos mostraron cómo, gracias César, cómo Arnold Schulz nos dieron esa pauta farmacológica diciéndonos de que todo depende de la dosis y que existen unas dosis, que eso lo vamos a ver más adelante, que entre más concentradas o entre más diluidas, sus efectos son completamente diferentes y van a cuerpos diferentes nuestros. Porque nosotros tenemos 7 cuerpos y eso es lo que vamos nosotros a ver en la próxima clase. La ontología y los cuerpos. ¿Por qué? Porque es tan importante saber los 7 cuerpos, porque si tú conoces los 7 cuerpos, ya entenderás cuál es el cuerpo que está enfermo y por lo tanto sabrás cuál es la terapia que le funciona a ese cuerpo. Por eso muchas veces tú haces una terapia y no funciona. Y estás dando ahí donde es y le dije, mira, yo hice todo. Sí, pero es que no te estás dando cuenta que el cuerpo que está enfermo de él es el electromagnético o el astral, el etéreo, el informacional, el egoico, el emocional, el físico-químico, la esencia. Bueno, la esencia nunca jamás enferma y nunca pasa nada con ella. Y por último, ¿quién está abajo? El inventor de la homotoxicología, farmacólogo, patólogo, también manejaba mucho bien la homeopatía, la medicina tradicional china, era músico, cantante, entonces por eso con la música creó todas las notas de dosificación de la homeopatía, las unió, hizo algo hermosísimo, que son los medicamentos antihematóxicos que luego los veremos. Luego, la cosa se puso cada vez más pequeña. Miren, ahí está el primer microscopio. El primer microscopio es el que ustedes ven, el de Hooke. El de Hooke arriba, a la izquierda. Entonces, claro, al nosotros hacer el microscopio empezamos a estar muy atentos de lo pequeño, y eso tomó mucha relevancia lo pequeño. Entonces tomaron también gran relevancia algunas personas. Hooke es el que está arriba a la izquierda. ¿Quién es el que está arriba a la derecha? ¿Quién puede saber quién está arriba a la derecha? Ahí voy a ver quién escribe o quién dice. ¿Quién es ese señor que tiene la caja de Petri? Sí, Cari, nos quedamos en el sistema. Voy a ver un momentico qué han escrito. Nos llenan de conocimiento, pero no nos enseñan a vivir. Sí, perfecto. Disfruté percibir mi respiración. Bueno, mil Será gracias. Alexander Fleming de la penicilina. Exactamente, señorita Giselle. Alexander Fleming. Uy, qué bien, muchas gracias, señorita Giselle. Alexander Fleming, el que está allí, fue el que descubrió accidentalmente, como casi todo es accidental, el penicillinum notatum. Pues sencillamente tenía sus cajas de Petri y pues no entendía cómo poder acabar esas bacterias, y un día se fue
de vacaciones, regresó como a los 3 meses y cuando llegó, vio sus cajas de Petri y había un hongo allí. Dijo, me dañó todo el trabajo. Pero se dio cuenta que ese hongo hacía un halo y mató a todas las bacterias que estaban a su alrededor. Dijo, wow, ¿qué es esto? Como todo en la medicina. Wow. Y empezó a estudiarlo y de allí salió la penicilina. Miren ese señor, ya tenía corbata, corbatín, ya existía el microscopio, ya existían los carros. O sea que eso fue de poquito. Entonces, ¿qué pasaba con o sea que no había antibióticos en la época pasada? O sea que el que se infectaba se moría. ¿Cómo puede ser si nosotros vivimos solo hace 2000 años prácticamente nuestra era? ¿Cómo hacían los que vivían hace 15.000 años para atrás? Ni siquiera les hablo de lo que vimos acá. Los que vivimos 15.000 años es lo que vamos a ver por ahí en 3, 4 clases. ¿Quién es el que está abajo, a la izquierda? Él es muy conocido, tan conocido, de las personas más conocidas del planeta Tierra, multimillonario, porque cuando él pudo descubrir, te voy diciendo el descubrimiento, cuando él pudo descubrir sobre que las bacterias no salían al parecer por esa generación espontánea, sino que salían al parecer del mismo ambiente cuando cogían una carne podrida y la carne podrida, la metía en una cápsula de vidrio donde no entraban moscas, la dejaba ahí. Y la cápsula de vidrio, pues no se engusanaba y la otra sí se podría, etc. Entonces, ¿quién es esa persona? Hablaba de bacterias y cambió completamente la medicina en el planeta. Hay otras personas que la cambiaron y eso lo vamos a hablar antes, pero él fue fundamental para el cambio total de la medicina. A él lo financiaron, a él lo volvieron Lord y luego le dieron, de Lord pasó a, bueno, esos títulos gigantescos allá en Inglaterra, que les da pues toda la majestuosidad. A ver, pistas. Él hizo, ya con esto hay un proceso famoso de él, al menos hizo famoso el hervir la leche y el hervir el agua para matar las bacterias. Y eso tiene un proceso, ese proceso se llama el proceso de... Pasteurización. Ay, muy bien, muy bien. Es la pasteurización, o sea que él es Pasteur. Él es Pasteur y tiene su historia, por favor, estudienla, pero profundicen esa historia porque las mafias, créanme, influyeron acá. Desde acá empezaron a influir las mafias de manera muy fuerte. Pues claro, le hicieron a él lo mismo que le hacen a todos los médicos especialistas, que les dan una millonada, los ponen a vivir en una isla para que vayan a los congresos y vendan un medicamento. Entonces, las medicinas alopáticas allí empezaron a coger forma. Allí empezó a coger forma. Entonces dice, el ojo ve lo que el cerebro sabe y el cerebro sabe lo que el corazón siente. Tal punto de vista está determinado por el sistema de creencias de la cultura a la cual cada ser humano pertenece. Entonces nosotros tenemos un cuento muy famoso y es que si vamos donde un cirujano general, tenemos un dolor abdominal y él va a decir apendicitis. Pero entonces vamos a un ginecólogo y nos van a decir que es una enfermedad pélvica inflamatoria, una EPI. Y si vamos a un gastroenterólogo nos va a decir que es una colitis. Y así como los ciegos, cuando veíamos ese ejemplo de los ciegos que en un elefante, lastimosamente no se los trae, pero hasta ahora me acuerdo de ese ejemplo, y es que el elefante está allí y hay varios ciegos. Entonces ese ciego va tocando un elefante y dice, no, esto es una montaña. Claro, porque está viendo la parte de arriba. Pero luego alguien toca, dice, no, esto es una columna.
Eso es una gran columna porque está tocando la pata. Pero el otro coge el moco y dice, no, esto es una manguera, uy, esto es una cosa larguísima, una manguera. El otro coge el diente y así. Entonces, esto nos sucede a ti y a mí también. ¿Mm? Esto nos sucede. Hay un sesgo en nuestro conocimiento. Así que nuestro ojo tiene que empezar a ser capacitado para ver más cosas, igual que nuestro corazón. Porque si nos quedamos limitados, no va a ayudar. No va a ayudar. Vamos a estar en ese nivel de medicina alopática. Y este curso se llama La auténtica salud integral con énfasis en nutrición. La medicina alopática es reduccionista y materialista y separatista. ¿Qué significa todo eso? Reduccionista y materialista es que pretende reducir un aspecto del ser humano vasto y poco accesible. El mundo complejo se reduce solo a lo material. De esta manera, el ser humano se separa en distintos sistemas, mente y espíritu, con lo que se pierde la percepción de entidad completa. Separatista porque separa la mente, cuerpo y espíritu. Mi pregunta es, ¿lo estás haciendo? Porque esto no es de hablar de la medicina, esto creo que lo sabemos todos. ¿Lo estás haciendo? ¿Por qué lo sigues haciendo? ¿Somos alternativos? ¿Somos holísticos? ¿Somos integrales? ¿Somos complementarios? ¿Qué somos? Cada una es diferente, eso lo vamos a ver después. Pero, ¿por qué sigue reduciendo? Si no lo haces, está muy bien. Porque la mente no eres tú, es el cerebro. El cerebro está diseñado para reducir, para evitar tanto esfuerzo, para disminuir la energía. Necesita relajarse, necesita estar en la cueva. Todavía pertenecemos a esa época. Todos somos la suma de varias partes. Sí, señor, exactamente, mi estimado doctor César. Así es. Somos la suma de muchas cosas que vamos a darnos cuenta, especialmente en la próxima clase. O en la próxima clase es que nos vamos a empezar a dar cuenta. Pero la pregunta es por qué yo sigo haciéndolo. Ah, porque no sabía, de pronto porque se me había olvidado, listo. Entonces aquí lo tienes, hay que empezarlo a repasar. Porque si tú lees esto y dices, pretende reducir un aspecto del ser humano, vasto, gigante, súper complejo como es la salud, la vida del ser humano, en algo accesible, algo que yo pueda manejar. De yo, no ella, sino yo. Entonces, es muy importante que empecemos a leer esto y a empezarlo a practicar. Porque si lo haces, eres alópata. Eres alópata. Ah, que está bien. Sí, puede ser, está bien. Si lo haces muy bien, sí. Hay mucha gente que se cura, aunque esta medicina no cura nada, pero hay mucha gente que se cura con la medicina alopática. ¿Por qué? Porque ellos creen en esa medicina. El que se cura es el paciente que cree, no el médico. Tú sabes perfectamente que un médico no cura ni una gripa. Acetaminofén, ibuprofeno, vitamina C mucho, sí, máximo. ¿Qué otra cosa es la alopatía? Es analítica, la pasa analizando. Acuérdense que el análisis lo que hace es partir en muchos pedacitos. Entonces analiza, plantea y es verificable. Entonces plantea la necesidad de comprobar las cosas. Entonces, el pensamiento analítico asentado en el hemisferio izquierdo, me imagino que ustedes verán aquí el derecho, pero este es mi izquierdo, izquierdo se rige por la lógica, pero no considera otros componentes de la realidad como el mundo analógico. El mundo analógico, que es el que vamos a ver la próxima clase. Estudien por qué es analógico. Cosas mediante patrones que imitan el mundo real. Vamos investigando esa parte analógica que es bellísima. También es objetivable. Entonces, supuestamente tiene que ser objetivo. Yo, cuando termine aquí este punto, vayan pensando qué cosas objetivas en la vida de ustedes, qué cosas objetivas.
¿Qué cosa es objetiva? Objetivo es que sea real. Objetivo es que sea verdadero porque se está viendo desde el punto de vista que es. Eso más o menos como para que lo vayamos sabiendo. Entonces dice, la tendencia de objetivar los hechos y cosas han transformado al sujeto también en objeto. La física cuántica dice que todo depende del observador. Entonces, tú crees que estás acá atendiendo a tu paciente o tú crees que estás solo intentando aliviarte y no tienes nada por hacer, solamente tomar cosas, pero es el observador el que hace que los cambios se empiecen a dar. Que esos fotones que entran de luz y que destellan desde ese otro objeto y entran y salen y golpean y vuelven y salen, esto transforma. Y nos vamos a dar cuenta. Eso lo explica la ciencia, esto es científico y esto se habla desde 1900 con un ejemplo no, algo científico muy conocido a nivel mundial, con un rayo láser y todo eso, pero yo después se los explico para poder ver la Matrix, pero bueno. Entonces, si tú estás analizando qué le pasa al paciente, lo desglosas por muchas partes, analizas, verificas, ves en los libros que no estés equivocado. Y si no dice el libro, pues no, estoy equivocado. Eso es medicina alopática. Vuelvo y digo, no es que esté mal. Hay gente que se ha curado con eso, pero es vuelvo y digo, porque el paciente cree. Por eso ahí mismo te voy contando, si hay un paciente que cree en que se va a curar con las quimioterapias con cáncer, cuidadito le dices que no. Cuidadito le dices de que la quimio es mala, que cuidado que le hace caer el cabello. Si tú identificas que esa persona tiene fe en las quimioterapias, seguramente se puede curar sin un chance muy grande. Porque es esa persona la que está creando todo ese poder. O tú observándote, tú respirando, tú meditando, evocando al observador. Otra cosa es academista. Entonces, asigna valor solo al conocimiento obtenido de forma sistemática en las instituciones acreditadas y con los timbres y sellos pertinentes. Cualquier otra forma de adquirir conocimiento es mirada con desdén y muchas veces con prepotencia. ¿Te ha pasado? A mí mucho. Yo antes despreciaba completamente los médicos. Es más, me parecería una locura en esos momentos, me parece una locura que un médico se metiera a estudiar estas cosas. Tuve así unos 2 años hasta que llegué al Amazonas. Allí sucedió una cosa impresionante. Por el tiempo, se las voy a comentar después. Las personas que estuvieron el diplomado pasado conocen, igualmente se los voy a contar con más detalles. Entonces, imagínate tú, este ejemplo es muy general. Tú estás, ayer se lo di a Karina, yo te di este ejemplo ayer. Tú estás viendo una ventana y por esa ventana empezó a llover. Llueve, 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 llueve. Entonces, ¿tú qué dices? Ah, está lloviendo. Está lloviendo. Ah, qué chévere. Pero entonces, yo llamo a mi pareja y le digo, ven, o a ti, yo te llamo a ti. Ven. Tú vienes y te acercas a la ventana y tú me dices, ve, está lloviendo. Entonces yo digo, no estoy loco, es cierto, está lloviendo. Tú y yo vemos que está lloviendo. Pero sucede que, para estar más seguros, llamamos a un tercero, a nuestro amigo. Venga, Juan, venga para acá. Hermano, ayúdame aquí. ¿Qué está pasando por la ventana? Dice, pues que está lloviendo. Está lloviendo, ya los tres vemos que está lloviendo. Yo sentí y viví la experiencia de llover.
Luego hice una relación milagrosa contigo cuando te comenté y conversé contigo. Y tú, a pesar del camino tan diferente que tienes a mí, tan distante, tan único, haces malabares y me entiendes. Y yo también hago malabares y te entiendo. Y surge un milagro. Por eso es fácil ser malentendido. Y podrán suceder estas cosas. Por eso también hablo con ustedes en sus grupos, eh, eh, personalmente, porque eso quiero saber. ¿Tú dónde estás? ¿Qué piensas? ¿Estás bravo, acongojado, triste porque es lo que se habló, feliz, contenta? ¿Cuántos pacientes vienen mejorando con esa sola filosofía o esa técnica que se te enseña? Y entonces se le dio la fuerza brutal a lo que tiene que ver con la química, la biología, toda esta parte, y llegó el dinero, y llegó el dinero, y llegó el dinero a estar entregándolo para que estas ciencias fueran las más poderosas. Entonces, la tecnología que tiene la alopatía no es porque sea buena, es porque de ese momento se apostó, hubo unos seres humanos que apostaron por esta medicina, muy ricos, posiblemente los más ricos del planeta, y empezaron a cambiar todo esto. Cambiaron las universidades, cambiaron todo. Y ahí es donde no me voy a cansar de decirles, se los dije la vez pasada y vuelvo, se los voy a repetir. El informe, estudian el informe Flexner. En 1909 cambiaron nuestra medicina. Los Estados Unidos con ese señor Flexner, Abraham Flexner, por medio de Andrew Carnegie y John Davison Rockefeller. Ellos querían, ya tenían todos, la parte de farmacéutica, todo, las universidades habían comprado todas estas cosas. Necesitaban era acabar de cambiar unas leyes, pero para cambiar unas leyes, allí en el Congreso primero tenían que hacerlo evidente, y eso lo hicieron con Abraham Flexner. Entonces, eso fue lo que hizo que utilizáramos el ponendo, que para no tocar el paciente, para hacerlo más lejos, etc. Entonces, se redactó el informe Flexner bajo el auspicio de la Fundación Carnegie en el boletín número 4. Redujo el acceso al estudio de la medicina, alegando que habían muchas facultades de medicina. Reglamentó taxativamente la forma como se debía educar a los médicos y cómo estos debían practicar su medicina. Obligó a adherirse estrictamente a los protocolos y normas de la ciencia y la política convencional en su enseñanza e investigación de la medicina. O sea, nos cogieron todo, la investigación, señores y señoritas, señoras. Cambió la manera de ver la medicina enfocándola hacia lo difícil, igual que el mundo financiero y lo complejo de entender. El mundo financiero es demasiado fácil. La medicina, especialmente tú que ya vienes estudiando la medicina tradicional, la medicina integrativa, cada vez se hace más fácil. Mientras ellos se especializan, nosotros nos generalizamos. Cada vez se hace más fácil esta medicina porque contamos con más ayudantes. Pero ellos quieren entorpecerlo para que nosotros no sepamos. Entonces le ponen nombres epónimos que a la parte anatómica y la fisiología y la patología. ¿Tú crees de que es tan complicada solo porque sí? Y cada vez peor. ¿Y cómo es que tienen los médicos? Un administrador le manda los papeles para que estudien cómo deben tratar a los pacientes según sus políticas. Y tú lo que estás estudiando no es ciencia, sino la administración, la mafia. Luego te vas a tu casa cansado. Vuelvo y digo, si no eres tú, excelente. Y si tú eres tú, igualmente, tú eres de los míos, tú eres de las mías. Como sea en el estado que estés, vamos a empoderarnos y hacer lo imposible. Vamos a ser magos. Más o menos ustedes se están dando cuenta de eso, porque miren, entonces los secretos y las especialidades hacia las farmacéuticas y el consumismo crónico. Imagínense, yo anteriormente ni le prestaba atención a eso de un antihipertensivo todos los días, todos los días, todos los días. Ahora, después de que uno estudia todo esto, dice un antihipertensivo todos los días,
para toda la vida y lo único que hace es enfermarlo porque disminuye la presión arterial y lo que el cuerpo está es adaptándose. ¿Cómo así que adaptándose? Esa era la clase de hoy, solo que pues son las 9:57. Por favor, bueno, voy a acabar esta última parte, esta y otra, y voy a hacer una pregunta. Entonces dice, la mitad de las escuelas se fusionaron y otras desaparecieron. Colegios de electroterapia se cerraron. Los médicos fueron reentrenados. Se retrocedió en la escogencia de los estudiantes, anulando la opción de selección femenina, la cual se había ganado en 1833 con la Fundación Coeducacional Oberlin College y las universidades privadas de la Universidad Vassar y la de Pembroke. Ese paradigma basado también en el modelo alemán. Esto fue alemán. Rápidamente se extendió y se produjo prácticamente por todo el mundo. Entonces, en esa época, Alemania era la potencia mundial. Entonces, vean que las potencias mundiales van como que mandando toda su porquería, toda su mafia hacia el resto. Y ustedes se van a dar cuenta, siempre tuvieron ese tipo de gente y como parásitos entregando. Y por último dicen, se puede decir de que el informe Fleckner presentó un antes y un después de la medicina. Se tornó exclusivamente biológica y farmacológica, una ciencia centrada en los síntomas del cuerpo físico y orientada casi exclusivamente al tratamiento basado en fármacos, o sea, dado a las consecuencias, no a las causas reales. Por eso, de aquí en adelante, ningún medicamento curará nada, ni hipertensión, diabetes, Parkinson, Alzheimer, etc. 100% prevenibles y curables, 100% prevenibles, 100% curables. Este informe no se basó en una investigación independiente. Abraham Fleckner fue contratado por John D. Rockefeller para que evaluara cómo se enseñaba y se ejercía la medicina. Imagínense. Y luego formulará una línea a seguir. Entonces, primero el caos y luego esto es lo que hay que hacer. El resentimiento, el odio, la envidia, el miedo y el alejamiento del amor, y alejado del amor, empezamos a contaminar nuestro medio y el entorno. Entonces, con esto empezó este caos tan importante. Los farmacéuticos estaban perfectamente informados de todos los acontecimientos que revolucionaron a la ciencia y la farmacia, el avance de la química y la aparición de la medicina preventiva, con las aportaciones científicas de Edward Jenner, padre de la microbiología y la inmunología, que vivió en el siglo XIX, y Louis Pasteur, que fue el que vimos ahorita, que generalizó los experimentos de Jenner sobre la vacunación. ¿Sí ven? Jenner y Pasteur se unieron. Y cuando los veamos a los dos de manera un poco más profunda, sabremos de que Jenner, ¿quién era Edward Jenner? ¿Alguien me puede explicar? ¿Quién era Edward Jenner? Muy famoso. Muy famoso. Aquí casi todo el mundo debería conocerlo. Me imagino que pues la hora ya es la 10:01, pero por favor, ¿quién era Edward Jenner? No sé si alguien está escribiendo. Sí, nos hace sentir que no encajamos en el sistema, nos llenan de conocimiento, pero no nos enseñan a vivir. Bueno, Edward Jenner fue el que... ¿Cómo? Perdón, es pionero en el concepto de las vacunas. En las vacunas. Exactamente. Muchas gracias, mi doctor Magali. Exacto. Es el que nos pusieron ahí, el de las vacunas. Y luego llegó Louis Pasteur y dijo, claro, Edward Jenner es el que tiene la razón. Pero ya saben que Louis Pasteur fue comandado por esa mafia y Edward Jenner, cuando ustedes ven la historia,
pues era el que comandaba a Napoleón Bonaparte. Increíble. Entonces yo asumo que era masón 33, o sea, como que vienen todos de esas mismas escuelas, solo que uno es médico, otro investigador, otro es general, pero de ahí es que salen todos los que van a estar como que comandando la cosa. Pero entonces esto fueron los que empoderaron esa medicina. Fue durante el siglo XIX donde se realizaron los mayores avances en medicina que permitieron también avanzar la farmacia. El trabajo de Pasteur y de Koch, ¿se acuerdan de Koch, el bacilo de Koch, el de la tuberculosis? La teoría microbiana explicó el origen de las enfermedades infecciosas y permitió que se desarrollaran medicamentos que atacaran directamente los organismos y causantes de la enfermedad. Ahí es donde empezó el supernegocio socio. Dice, se fabrican vacunas y los antibióticos atacan directamente a las bacterias causantes de infección o enfermedad. Aquí este puntico, y más aprovecho de que ahora lo cambio después. No hay tiempo. ¿Y qué es salud? Listo. Tarea para la próxima clase. Pensé que íbamos a alcanzar a identificar porque lo que tú crees que es salud es importante. Quiero terminar con eso y es porque es fundamental que tú sepas dónde te vas a enfocar. ¿En la enfermedad? ¿En los medicamentos? ¿En el vademecum? ¿En los procedimientos? ¿O en la salud? Sí, debes conocerla porque ya sabes que a nosotros los médicos no nos enseñaron salud y a nadie. A nadie. Sí, todas las personas que te mostré antes de la colonización. Entonces, y también la enfermedad. Peor aún la enfermedad. Entonces, la próxima clase vamos a hablar sobre la enfermedad, vamos a hablar sobre la salud, van a tener conocimientos revolucionarios sobre la curación, sobre la naturaleza, sobre la vida. Bueno, ahí vamos viendo cómo nos va dando el tiempo. Preguntas, estoy muy atento a lo que quieran aportar, preguntar. Entonces, si no hay más, les quiero mandar un abrazo muy grande. Créanme que vamos a tener que hacer una gran transformación. Las preguntas realmente es, ¿cuál es tu expectativa de este diplomado? ¿Cuál es la transformación que tú crees que va a tener después de terminar este diplomado? ¿Cuál deseas que haya esa transformación? ¿Qué ganancia, qué ventaja, qué beneficios quieres ganar con tu salud? Igualmente, esto lo vamos a concretar más. Muchas gracias a todos. Hasta luego y gracias.